A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿estás cerca de jóvenes que votarán en las elecciones del próximo 1 de julio? ¿Sabes lo que piensan de los candidatos del proceso democrático en México? Acercarnos a los jóvenes para escucharlos puede ser el ejercicio más eficaz para pronosticar el futuro que nos espera, sobre todo en el ámbito político. Pues los jóvenes son en realidad los líderes del mañana. Vivimos en una época de malestar social, eso lo sabemos todos. No solo en México, sino en todo el mundo, que esto quede bien claro, en todo el mundo se sienten igual, así todos estamos igual. La insatisfacción de los jóvenes con respecto a la política promueve la aparición de movimientos muy diversos de protesta, donde la participación juvenil es sumamente importante. Invertir en la educación intelectual, pero también cívica y política de los jóvenes, pues se traduce en una manera de fomentar la paz, la democracia, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible del futuro. Sin embargo, aún existe entre los jóvenes una resistencia a la participación activa en temas de gobernabilidad, cuando esto no forma parte de su vocación. Es decir, que si no persiguen un puesto político, no parecen interesarse en lo que les ocurre en el entorno, por lo menos no de una manera comprometida. Y aquí me detengo un momento. Hay jóvenes activos desde su teléfono. Punto. Hay jóvenes activos de café. Les llamo guerrilleros de café. Ahí sí la arman con tubo y con todo. Pero a la hora de participar, nada. No participan en lo absoluto. Por ejemplo, fíjense este dato. El informe anual Participación Juvenil en la Vida Democrática 2017, elaborado por la Education, Culture and Audiovisual Executive Agency, señaló 4 formas de participación política juvenil para la formación de opiniones y tomar medidas para lograr cambios positivos en la sociedad. Participación en la democracia representativa, que no es otra cosa que votar en las elecciones o afiliarse a algún partido político. En las estructuras participativas, fomentando la participación de más jóvenes como aquellos en organizaciones juveniles, ONGs o como voluntarios, participación en debates, por ejemplo, sobre temas de juventud o que atañen a su comunidad, también incluye la formación de una opinión a través de la prensa escrita o la radio juvenil. Incluso es interesante la discusión en línea para escribir o seguir blogs. Y por último, la búsqueda de información y aprendizaje sobre la democracia, participando en simulaciones de procesos políticos, asistiendo a la formación o aprendizaje en la escuela y organizaciones juveniles. Es muy importante la participación activa de los jóvenes en la democracia. Es indispensable, pero eso no está sucediendo. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Si queremos construir una sociedad más inclusiva, democrática y próspera, que vaya más allá de teclear un texto, un mensaje, y de estar a favor o en contra a través de su computadora o su teléfono. No, el tema es participar. Imagínense un joven de ahora que se revela a través de textos con un joven del 68 que de verdad se rebeló frente a un gobierno y las estructuras de un gobierno. Pues nada tiene que ver. Y los dos son jóvenes, Actualmente, si queremos construir una sociedad más inclusiva, democrática y próspera, no se queden ir a votar y ya, chavos. No. Significa tener el derecho, la posibilidad, la oportunidad y el apoyo del gobierno para que los jóvenes, ustedes puedan participar e influir en las decisiones del país. Actualmente los jóvenes son más críticos, pero también apáticos. O sea, críticos de boca, pero apáticos de cuerpo, pues. Lo que sustenta la idea de que en realidad no se trata de un desinterés absoluto, sino de una reacción ante la oferta política que no satisface sus preocupaciones, ideas e ideales de política democrática.
Pero pregunta aquí fuera de mi guión, ¿los jóvenes saben qué quieren? ¿Saben qué quieren estudiar? ¿Saben qué trabajo quieren? ¿Saben qué significa tener trabajo? La responsabilidad del trabajo, la constancia para entonces tener una meta y un logro. Ahí la dejo de tarea. Hablando de los famosos millennials, sus prioridades no están incluidas, ninguna. Eso sí se los digo. Así como no está incluida la protección civil en ninguno de los discursos de los candidatos, bueno, pues las prioridades de los jóvenes no están incluidas en el debate político actual. Sin embargo, expresan sus ideas, sus preferencias, defienden intereses diversos porque tienen percepciones de cómo podrían fluir mejor o cómo podría funcionar mejor o cómo sería mejor un sistema político. Pero el problema que hay es que no conocen la historia tampoco. Muchos de ellos no basan en la historia de México el presente y futuro de México. Entonces tienden a repetir errores. Muchos jóvenes, aún sin contar con la edad necesaria para votar, son más activos que la mayoría de los adultos. Algunos, pero en actividades como el voluntariado, por ejemplo. Ahí sí los adultos nos cuesta más trabajo. Pero los jóvenes, hombre, son los primeros. No están peleando entre ellos por un partido o por un político, sino por tener más oportunidades y más voz en la forma en que se gobierna su país. Para sustentar esto que estoy diciendo, están los datos del INE, por el INE, en las pasadas elecciones del año 2015, donde el 81% de los jóvenes en México afirmaron no creer en los partidos políticos y fueron ellos los que representaron el mayor número de, ¿qué creen?, de abstencionismo. No fueron a votar. 81% no creo en los partidos. Perfecto. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer para que creas en ellos? Pues no voy a votar. No, pues ya le diste al traste al tema. No, pues por ahí no se soluciona. Otro dato importante es el de la encuesta Voto Millennial, #Voto Millennial, realizada en abril de este año. Escuchen esto, por favor, no lo van a creer. El 72% de los jóvenes entre 18 y 36 años consideran que los políticos sí deben tener estudios universitarios para ser buenos líderes. En los mismos datos se encontró que el 77% prefiere a un político preparado aunque no le caigan bien. ¿Pero qué creen? De estos, un porcentaje muy alto no termina en sí la universidad. O sea, sí se lo exige al otro, pero no la termina en sí. Y a propósito de esto, hasta el año pasado, de los 128 senadores, 9 no cuentan con estudios universitarios, pero reciben un sueldo de 157,000 pesos. Mensuales, no vayan a pensar que al año. Mensuales. Y en la Cámara de Diputados, 28 no asistieron a la universidad y perciben un sueldo neto de 74,000 pesos mensuales. Así es que por este tipo de situaciones, pues viene una desilusión, el enojo en las nuevas generaciones y en las de nosotros también, Los adultos a nosotros también nos indigna. Muchísimo. Bueno, ¿qué tal las Sansores? ¿Sí vieron la nota? ¿De Laida Sansores? ¿Qué tal? Cargó al Senado su tinte de pelo. Compras de bacalao. Sí, su despensa completa. No como su despensa completa, su jolgorio completo, no como su despensa. Bueno, La tornaboda de diciembre, ¿cómo? No, sí, no inventes. Estás hablando de más de 200,000 pesos. Paréntesis. No, eso indigna. Ya me imagino yo cargarle a Grupo Imagen mi tinte. Oh, deja tú a Grupo Imagen, a ustedes que me escuchan. Páguenme mi tinte. Ay, ¿cómo? Con sus impuestos. Con sus impuestos. No. Eso es una cosa de educación. Eso es una cosa de valores. Hay gente, y me pongo en la lista, que si fuéramos políticos,
no le cobraríamos al erario nuestro tinte. No nos robaríamos un clavo. Pero es como decía el otro día la abogada, que es parte de la corrupción, que ya Pero, se pues, ve es como que un está asunto canijos, imagínate. natural de, pues no Pero pasa no, nada. no, pues tú estarías en un puesto político. ¿Le robarías para traer los zapatos que traes puestos? ¿O le robarías para que tu hija comiera mejor? Ay, por favor. Pues ya tienes un salario, creo que con Tienes eso un es salario, como con cualquier eso. empleado Pues en sí, todo claro, lugar. y si no, pues talachéale. Claro, pides prestado, Ya haces me lo imagino yo haces. siendo política cobrarles mi tinte, masaje, el masaje reductivo, ese es bien caro. Las uñas, el pelo, los dientes de mis hijos, los de mi mamá, los audioteclos. El No tratamiento inventes. El tratamiento anti-envejecimiento. antienvejecimiento de $10,000. No sería capaz, de verdad. Vaya, no lo pensaría. O sea, no está en mí pensar que la gente con sus impuestos tiene que pagarme eso. No sé qué pasa por la mente de quien sí. No, me gustaría entrevistarlos. Que se dan por bien servidos. Eso es lo que pasa por Pero la, no por la sé mente si es de por esas darte bien personas. servido. O sea, ¿por qué será Carlos Armando? ¿Por qué será Emilio? Pues yo creo que sienten que como están trabajando para el país, nosotros tenemos la obligación de satisfacer sus necesidades, ¿no? Pero a No ver, sé. hacerte un vestido con las fotografías de los de Ayotzinapa de 22,000 pesos y que lo pague el erario. Pues, ¿para qué chingados quieres el vestido? Ujú. O sea, porque te vas a ver cómo. O sea, son chavos muertos. ¿Cómo puedes pensar en un vestido de 22,000 pesos? ¿Por qué no se lo das mejor a un papá de esos chavos? No sé. Estoy diciendo a lo mejor una tontería, pero yo no puedo. Es un tema de valores, es un tema de educación, es un tema de principios. Pero es que ese es el problema de la clase política, que muchas veces no tiene esos valores. O sea, empiezan a tener cierta insensibilidad ante esta situación, porque si la tuvieran, por ejemplo, como en cualquier lugar, en cualquier trabajo, no tendrían que estarles pagando los celulares, los viáticos, las gasolinas, los asistentes, o sea, no, y esto viven así. O sea, al final, y además lo que indigna todavía es esto en el ámbito social, nos exigen universidad, doctorado, maestría, estudios, y terminas sin eso y ganas más que alguien que sí lo tiene. No, sí es por eso, estas situaciones, por eso generan esa desilusión en las nuevas generaciones. Bueno, en nosotros, frente a una clase política poco preparada. Ah, pero sí bien hábil para, pues desde el robo hormiga, ¿no? Desde llevarte la papelería, como decía Adriana, la escritora de este libro de corrupción, hasta, pues, ¿qué? Cobrar el sueldo que se te dé la gana. Y si no te alcanza, pues lo cargas al Senado, a los diputados, Claro. óyeme, a la alcaldía. No. Después de escuchar este periodismo de vida, te pregunto a ti, que tienes menos de 36 años, que estás cerca de los jóvenes de la generación, de los millennials. ¿Por qué tipo de candidato votarías? ¿Qué características debería tener un candidato presidencial para darle tu voto por preferencia y no por ser la mejor o la peor o la menos peor opción? Escríbeme, @QTF, comparte tus opiniones, porque aquí tú eres lo más importante. Aquí yo te escucho.